Buenas tardes a todos, hermanos. Soy el pastor Eliseo Isaías Rivera González y comparto en esta mañana con ustedes la reflexión: Dios sacó de la descendencia de David un Salvador, Jesús. Nuestro texto se encuentra en Hechos capítulo 13, en Juan 13 y en el Salmo 89. El eje principal sobre el cual se fundamenta la fe del cristianismo es la declaración universal de que Jesús es Dios. Nuestra iglesia predica esta verdad fundamentada en el testimonio de los evangelios y las profecías del Antiguo Testamento. Son promesas anunciadas por profetas y por ángeles en diversos lugares y tiempos. Otro fundamento muy importante e imprescindible son las declaraciones del mismo Señor Jesucristo contenidas en los evangelios. Entre muchas recordamos hoy la cita de Juan capítulo 13, versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En el libro de los Hechos, capítulo 13, encontramos una sorprendente interpretación que hace Pablo a la profecía de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Es evidente la enseñanza. Jesús, en su naturaleza humana, tenía un linaje davídico. Por eso Lucas, el autor de Hechos, fue muy cuidadoso de investigar con diligencia todas las cosas desde su origen y escribirlas por orden. Hoy todos deberíamos preguntarnos cuál es la utilidad o beneficio de esto para el creyente de nuestro tiempo. En concreto, ¿cómo nos bendice que Jesús provenga del linaje de David? Recordamos algunas de las promesas contenidas en este hermoso salmo. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. De su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Maravillosas estas palabras que deberían ser motivo suficiente para doblar nuestras rodillas y levantar la voz al cielo, cantando alabanzas con toda la fuerza de nuestro espíritu. Pero quizás una mente escéptica siga preguntándose, ¿qué más hay? Deberemos recordar la espera que el pueblo hebreo hacía de la llegada de un Mesías del linaje de David. Hoy para ellos un sueño por cumplir y una gloriosa realidad para nosotros. Los evangelios claramente testifican que Jesús mismo se asumió como este Mesías Salvador, que Él era el prometido Hijo de Dios. Desafortunadamente muy pocos le creyeron, pero los que sí creyeron hicieron de esto el centro de su evangelio y de su vida. Por esto, en Hechos 13, esta verdad ocupa la primera parte de la predicación de Pablo en la sinagoga de los judíos en Antioquía. Desde casi 6 siglos atrás, el pueblo había alimentado sus sueños y esperanzas para ver la restitución del glorioso reino davídico. Muchas plegarias se habían elevado al cielo para que finalmente se cumpliera ese sueño. Pablo deseaba que, igual que los judíos que ya habían creído, los que vivían en Antioquía también tuvieran la experiencia de conocer a Jesús como el Mesías prometido. En concreto, el mensaje contenido en los pasajes bíblicos que hoy estamos mencionando es la verdad maravillosa que Jesús es el ungido de Dios, el Salvador y Rey de Israel. Esta verdad eterna debería de ser prioridad permanente en la proclamación de la Iglesia, pero también un testimonio personal que dé fuerza y ánimo a nuestra fe cada día. ¿Qué tan importante es recordarlo? En este tiempo, la arqueología bíblica y el hallazgo y estudio de textos antiguos van obligándonos a realizar una lectura diferente de las escrituras sagradas. No podemos ya predicar de manera tan literal como muchos fuimos enseñados en el siglo pasado. Los eruditos más influyentes de nuestro siglo nos dicen que hay una diferencia abismal entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Nos dicen que el Jesús que caminó en la tierra no fue como nos lo cuentan los evangelios, que muchas de sus acciones son solo mitos y argumentos para enaltecer la figura del ser que fue divinizada por sus discípulos. Esto nos pone en la disyuntiva de seguir estudiando más o convertirnos en fanáticos religiosos que repetirán de manera literal lo escrito sin hacer un estudio serio y cuidadoso de la palabra de Dios. Pero también en el plano espiritual este nuevo reto nos lleva a renovar nuestra relación con el Señor Jesús,
a dejar de verle solo como solucionador de problemas. Un reto que nos invita a reforzar la alegría de sabernos seguidores de un ser divino y glorioso. Jesús nos dice, el texto bíblico, es el Salvador que vino a nacer como humano de la descendencia de David. Él es el Rey, es el Salvador de la humanidad. Él y Dios son Hijo y Padre. Es imperioso no olvidar esta verdad absoluta. Desafortunadamente, uno de los peores errores de muchos grupos religiosos del siglo XXI es la pretensión de tener el poder de Dios para usarlo indiscriminadamente. Apoyados en una tendenciosa interpretación de algunos textos bíblicos, han sembrado la idea de que pueden tomar la autoridad de Dios, que pueden atar y desatar eventos y situaciones en la tierra y también en el cielo. Las enfermedades, dicen, pueden ser sanadas con decretos. Esperan que Jesús sea su guardaespaldas cuando salen fuera, y en el peor de los casos, que es el sanador que se ocupa de curar todas las enfermedades indeseadas de nuestro tiempo. Es verdad que Dios puede darnos todos los cuidados que requerimos, pero no es a criterio del humano. Cultivar una fe así entre los fieles es mermar y menospreciar la grandeza y gloria del Señor Jesús y en consecuencia dejar de lado el mensaje central de su evangelio. Recordar la declaración del apóstol Pablo sobre el origen y linaje del Señor Jesús nos brinda la oportunidad de renovar nuestra relación con Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Salvador de cada pecador. Él es Rey y Señor de la Iglesia y como tal nunca debemos olvidarlo. Muchos grupos religiosos ofrecen como recompensa el poder de las promesas de Jesús y abundancia de riquezas para quienes se involucran con ellos como miembros de su grupo. La realidad no es así. El Señor Jesús está dispuesto a obsequiarnos sus bendiciones y proveer todo lo que necesitamos, pero claramente pide buscar primeramente el reino de Dios, buscar tu justicia. Lo demás viene después. Concluyo recordando las palabras del Señor en Juan 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el orden que el Señor Jesucristo ha instituido y que permanecerá eterno para conseguir de Él su misericordia, su gracia, su perdón. El Señor sea con cada fiel adorador. Amén. Oremos. Amado Dios, te rogamos la gratitud, te entregamos la gratitud de nuestro corazón por habernos dado a tu Hijo como Salvador nuestro. Señor Jesús, tú eres nuestro Rey y deseamos entregarte siempre nuestra adoración. En ti se resguarda la misericordia para este mundo. En ti la permanencia de la Iglesia. Por favor, sigue dándonos tu vida y tu gracia. Espíritu Santo, te rogamos humildemente renueves tu dirección y consuelo a nuestra Iglesia. Danos ese toque divino que conocemos como la unción divina. Deseamos que nuestra Iglesia camine firmemente haciendo la voluntad del Padre y viviendo como el Señor Jesús demanda de sus hijos. En los méritos santos del Señor Jesús oramos. Amén. Que Dios sea con todos ustedes, amados hermanos. Amén.